Buenos días a todos los que nos ven, nos escuchan a través de las plataformas de Suyapa Medios. Hoy les acompaña Melvin Rápalo en Respuestas con el Padre Ovidio. Buenos días, Padre, un gusto poder saludarle y un privilegio también poder acompañar y conducir este programa con usted como invitado, Padre. Buenos días. Buenos días, Melvin. Primera vez, ¿verdad? Que nos toca. ¿Nos toca? Sí. Muy bien, Melvin. Me voy a extender un poco para llevar el hilo conductor de la historia. Claro. ¿Por qué razón Cristo predicó el reino de Dios? ¿Verdad? Creo que al tener una lectura así, lógica, hilante de la Escritura, podemos buscar esos términos que Jesús utilizó. En primer lugar, el pueblo de Israel era un pueblo común y corriente. Era un pueblo elegido, claro, que se gobernó primero por los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Recordarán, Jacob tuvo 12 hijos y Abraham, que dejó su tierra, Ur de los Caldeos, para vivir en la tierra prometida que Dios le había dado. Ahí nació Isaac y nació Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Su hijo preferido era José. Nada que ver con José, papá de Jesús. Y sus hermanos, yendo a llevar a pastar a sus animales, a sus ovejos, sus cabros, lo vendieron a José a comerciantes egipcios. Canaán o Israel era puente entre Babilonia y Egipto, ¿sí? Lo vendieron y estando allá en Egipto, interpretó los sueños de un encarcelado que estaba con él también preso, ¿verdad? Se hizo famoso y el faraón soñó que 7 vacas flacas devoraban a 7 gordas y le dijo: vienen 7 años de abundancia y 7 de escasez. A todo esto, el anciano Jacob le hicieron creer que a José lo había devorado una fiera cuando fueron a pastar los animales. Matan un corderito, se echan sangre en la ropa y con ese perfil se van donde el anciano a decirle: tu hijo ha muerto, fue devorado por una fiera. El duelo lo tuvo, etcétera, etcétera, como cualquier ser humano. Lo cierto es que una hambruna en toda la comarca del Mediterráneo, ¿verdad? Y al interpretar los sueños de 7 vacas flacas devoran a 7 gordas, vienen 7 años de abundancia y 7 de escasez. El faraón lo pone a administrar precisamente la cosecha de trigo de ese tiempo. Como la hambruna abarcó en toda la comarca, los hermanos de José fueron a buscar trigo a Egipto. Él lo reconoce porque era un adolescente cuando lo vendieron. Lo reconoce, le vende trigo, lo empaca y le mete a escondidas sus copas de plata con las que celebraba banquetes. Los despacha y les tiró al ejército que los apresaran porque le habían robado sus copas. Los apresaron, los traen frente a él, pero él no se detiene. Llora y les dice: yo soy José, su hermano, que ustedes me vendieron como esclavo. Ahora los toma como rehenes, que si no van a traer a su papá allá a Canaán, pues entonces quedarían presos. Después de discusiones de que era muy anciano y muchos peros, superan esos peros y traen al anciano para que vengan a vivir. Y es así como los hijos descendientes de Abraham, hijos de Jacob, vinieron a vivir a Egipto. Ahí fueron esclavos durante 4 siglos. Sin duda que cuando murió José el trato cambió completamente. Dios, que se valió de Moisés, logra la liberación, paso del Mar Rojo y los conduce al monte Sinaí. En el Sinaí Dios se anonada, se rebaja a hacer un pacto, una alianza con el pueblo escogido. Y con un preámbulo histórico le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que te liberó de la esclavitud de Egipto. En otras palabras, el Dios que se revela no diciendo, sino haciendo. Después del preámbulo histórico, le desglosa los 10 mandamientos. 3 es la relación vertical, relación con Dios, y 7 la relación horizontal, relación con los hermanos. Si los cumpliéramos, Melvin, tuviéramos una convivencia bella: no matar, no robar, no mentir. Simplemente con esos 3 que cumpliésemos, nuestra Honduras, nuestro mundo sería diferente. Sin duda, Padre. Y concluye
el código: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, ustedes me obedecerán y yo los protegeré. Recordarán, después de ese episodio van a itinerar por el desierto 40 años como nómadas que se trasladan de un lugar a otro buscando pasto para sus animales. Finalmente se unen en el oasis de Cadés y se enfilan a la frontera con Canaán. Moisés camina frente a ellos durante esos años con muchas pruebas que vivió Moisés, porque lo acorralaban, lo criticaban porque lo sacó de Egipto, que comían cebollas y pescado, ¿verdad? En fin. Y ya sabemos la interpretación teológica de eso. Lo cierto es que Moisés muere en el Monte Nebo, vio el país de esa altura, ¿verdad? Y ahí muere. Hay duelo y le traspasan el poder a Josué. Y comienza la guerra para conquistar la tierra prometida. Utilizarán el Arca de la Alianza como estandarte de guerra, el Dios guerrero, ¿verdad? Y recordarán que los cananeos eran una federación de ciudades-estados, como el Vaticano, una ciudad que a la vez es un estado, y amuralladas las ciudades. Entonces tomaban el Arca de la Alianza, bordeaban la ciudad 7 veces y los muros se caían y ganaban la batalla. Pasamos del Dios liberador del Éxodo al Dios de la Alianza en el Sinaí, al Dios guerrero. De ahí porque entonamos: Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos. Este Dios que ha peleado batallas con nosotros, con cuántos ha guerreado con el cáncer, con el divorcio, con la separación, con la falta de trabajo. Es un Dios que pelea con nosotros siempre. Pues bien, aquí viene el doctoral. Conquistan la tierra prometida, la dividen en 12 provincias, recordando a los 12 hijos de Jacob. El importante Judá, Rubén, Benjamín, Manasés, Neftalí. No me recuerdo de los demás. Eran como 12 departamentos para nosotros. A la tribu de Leví no le dieron territorio porque tenía que vivir del sacerdocio, del templo. Y van a poner el nombre de Manasés 2. Manasés 1 y 2 para completar los 12. Pues bien, conquistan la tierra, páginas dolorosas de la Biblia, manchadas de sangre, como es el libro de las Crónicas, el libro de Josué, ¿verdad? Y al conquistar la tierra, fueron gobernados por jueces. Hay un libro en la Biblia que se llama Libro de los Jueces, por 2 siglos. El juez no tenía autoridad de cobertura nacional, tenía cobertura local cubriendo los conflictos que se daban entre los mismos israelitas y los paganos. Algunos se quedaron dentro. Después le van a decir a Samuel: no queremos jueces, queremos reyes como los demás pueblos. Y ahí viene la clave para entender reino de Dios. Nombran a Saúl, no cumple con lo que el Señor esperaba, lo destituye, y nombran a David, nombre que se petrificó en el tiempo, en la historia. ¿Por qué? David unificó el país, puso de capital a Jerusalén, puso impuestos, creó el ejército, ¿verdad? Creó los ministerios que conocemos en estas democracias latinoamericanas. Hasta tenía ministerio de información increíble, ¿verdad? Un hombre de mucha capacidad. Lo cierto es que él, instalado en un palacio de cedro, se dijo: ¿cómo es posible? Eso puede leerla en Segunda de Reyes, capítulo 8. ¿Cómo es posible que yo habite en un palacio de cedro y Dios habite en una tienda de campaña? Dios era el Arca de la Alianza, para ellos era la presencia misma de Dios. Y se propone construir, aquí viene la clave, un templo. Y le dice el profeta Natán, te manda a decir Dios que no eres tú el que te va a hacer una casa, sino Él te construirá una casa y un reino que no tendrá fin. Ahí está la clave, un reino que no tendrá fin. Casa, no entendamos una estructura, es una descendencia mesiánica, ya lo veremos después. En fin, muere David, le sucede Salomón, se divide el reinado, el reino del norte, el reino del sur, por pugna, porque Salomón puso mucho impuesto y trabajo forzado para cumplir el sueño de su padre, el hermoso templo que construyó. Y se divide en tribus del norte con 10, reino del norte, y la del sur con Judá y Simeón. Judá mantuvo la línea genealógica del rey David. La dinastía cayó en el siglo VI, ¿verdad? Fueron invadidos por Babilonia
fueron deportados a Babilonia, les quitaron su tierra, que era bendición de Dios, destruyeron el templo, que para ellos era la misma presencia de Dios, y les mataron al rey Joaquín, que era su defensor. En el destierro no perdieron la idea y sacaron la ideología de un reinado de Dios, pero sin rey humano. También los profetas mantuvieron esa esperanza. Lo leeremos en el Adviento, capítulo 11, del profeta Isaías. Un nuevo tallo dará la raíz de Jesé. Jesé es el papá del rey David. Les decía, ese nombre que se congeló en el tiempo, al grado que la bandera de Israel actualmente tiene en el fondo la estrella de David, como añorando ese tiempo de esplendor económico, político, social y religioso. Los profetas mantuvieron su reino no tendrá fin. Un nuevo tallo dará la raíz de Jesé. Jesé es el papá de David. Entre Isaías y David hay muchos siglos de por medio. Estando en el destierro, sufriendo, los humillaron y todo, escriben aquel salmo: junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar con nostalgia a Sión. Sión es la colina donde se eleva Jerusalén. Ahí gestaron la ideología: queremos un reinado de Dios, pero sin rey humano. Y dan el perfil de ese rey. No es un rey triunfalista, arribista. Está escondido en los cánticos del siervo, escritos en el destierro también. Isaías 42, Isaías 55, la figura de un Mesías siervo. Babilonia fue invadida por Ciro, rey de los persas. Lo dice claramente uno de los profetas. Dios se valió de Ciro como un instrumento, y Ciro les hace volver a su tierra. Ya te imaginas, 46 años de sufrimiento, de humillación, de vejaciones. Se reían de ellos también cuando los veían cantar con el arpa o cánticos al Señor Yahvé. Bueno, Ciro los hace regresar con una condición: reconstruir el templo, punto de convergencia de un idealismo de pueblo, pertenencia de Dios. Regresan, se dice que ahí fue cuando entonaron qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor, el retorno a su tierra. Fíjate que los macabeos eran descendientes de David y quisieron restablecer la monarquía, pero no los apoyaron, porque su ideología se mantuvo: un reinado de Dios, pero sin rey humano. Pasaron a manos de los griegos, que los humillaron. Fue el imperio que más los humilló y les profanó el templo. Le metieron a Zeus, un dios pagano, al templo de Jerusalén, que lo habían ya reconstruido, ¿verdad? Y quien los trató bien fue Alejandro Magno, pero el sucesor fue Antíoco IV de Epífanes. El bárbaro se puso Epífanes, que significa epifanía, manifestación de la divinidad. Quiso pasarse por la idea que ellos tenían: reinado de Dios, pero sin rey humano. No lo logra. Ahí mueren aquellos hermanos macabeos, ¿verdad? Luchando por su fe, por su identidad religiosa. Pasan a manos del Imperio Romano, si mal no recuerdo, en el año 68. Y el Imperio Romano, el emperador, de la manga de la camisa se saca un rey y les pone a Herodes, emulando o creyendo engañar al pueblo que esperaba un reinado de Dios, pero sin rey humano. Por eso, cuando nace Cristo y los magos de Oriente pasan por Jerusalén, consultan dónde está el rey de los judíos, es cuando Herodes se pone receloso. Le sirve de indicador, le dicen dónde iban a nacer y les dijo: cuando lo encuentren, regresen por acá y me dicen, para ir la dirección para también adorar, ¿verdad? Pero no era la intención, era matarlo. Entonces, recordarán ese episodio: mandó a matar a todos los judíos de la comarca, para dar a todos los niños menores de 2 años de la comarca, para dar con el niño. Pero a todo esto, Dios se le había revelado a José que huyera con el niño, porque Herodes lo quería matar. Por eso, cuando Cristo entra en la vida pública, comenzó a predicar el reino de Dios. Claro. El reino de Dios es como la semilla de mostaza, pero vinculemos algo que se me había olvidado. Cuando el relato de la anunciación, el ángel le dice a María: el Señor Dios le dará el trono de David, su antepasado. Entre David y Jesús hay 10 siglos de separación, pero eso mantuvo la línea genealógica. El cántico de Zacarías:
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitando una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Le decía antes, no eres tú, David, el que me dio una casa, soy yo, Yahvé, que te construiré una casa. No entienda casa como estructura, era una descendencia mesiánica, como lo hace ver Zacarías. El domingo antepenúltimo, ¿cómo le dijo el ciego Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Reitero, Cristo comienza a predicar y predica con el término: el reino de Dios se parece a una semilla de mostaza. El reino de Dios se parece a un sembrador que salió a sembrar. ¿Y cuántas parábolas nos da para significar reino de Dios? Predica el reino de Dios y resulta la iglesia. Yo quería llegar a ese término porque cuando está en el diálogo con Pilato, le dice: tú eres rey, sí, pero mi reino no es de este mundo, como lo creyó la mamá de los Zebedeos. Cuando llegues a tu reino, tu hijo se siente a la izquierda y el otro a la derecha. Pensaba en un reinado político, económico y social. Por eso reprendió a Pedro cuando él habló de cruz, ¿verdad? Que iba a morir en una cruz, que era la pena de muerte que el Imperio Romano imponía a los pueblos sometidos. ¿Cómo es posible que una divinidad va a morir en una cruz? Y por eso lo reprende y le dice: apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Pero gracias a Dios que Pedro no era hondureño, sino tira la toalla con la humildad que le dio. Ese es el contexto, ahí nace el concepto de reino de Dios. Y es lindo el prefacio de ayer. Es el reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia, reino de justicia y de paz. De ese reino que todos los días decimos: venga a nosotros tu reino. O lo cantamos: reine Jesús por siempre, reina en tu corazón. O busca el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Claro. Si queremos vivir en el parámetro del reino de Dios, busquémoslo ahí en el prefacio de ayer, que es el parámetro donde debemos movernos y ser testigos de ese reino, como se les recordó a los delegados de la palabra ayer con la vigilia el sábado, que participó el arzobispo, ¿verdad? Ahí en el polideportivo de la Católica, donde habían delegados y delegadas, que se les recuerda a ellos que predican el reino, que trabajan a jornal de gloria, a cambio de nada, sacrificando su descanso, su bolsillo, ¿verdad? Y su familia, y lo hacen con tanta entrega, y los felicitamos convencidos, como lo dicen ellos, cuando uno se encarga de las cosas de Dios, Dios se encarga de lo nuestro. El lenguaje bíblico busca el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Perdón que me tome este tiempo, pero queremos ver el hilo conductor de la historia. Está muy bien, porque es un preámbulo histórico que nos ayuda a comprender cómo a través de la historia, pues Jesús es la promesa para todo nuestro pueblo. Y siempre recordarle a todos los hermanos que nos están escuchando y viendo que puede escribirnos al número que aparece en pantalla para que pueda enviar sus preguntas, y el padre Ovidio pues estará aquí atento para responderlas. Padre, importante recalcar en algo: cómo presentar el reino de Jesucristo de modo que sea un espacio de libertad, de justicia, de verdad, de luz, que no conoce ocaso y que nos lleva a estar en sintonía con el Padre. Recordar la expresión que le dice a Pilato: mi reino no es de este mundo. Y aquí viene la expresión bien fuerte: el que es de la verdad escucha mi voz. Con eso concluye el texto. Y es interesante. El que escucha, ¿cómo es? El que escucha, me voy a buscar el texto bíblico más fácil, búscalo ahí en tu pantalla. El que es de la verdad, escucha mi voz. Creo que esa es la clave característica del reino: predicar la verdad. La verdad es Cristo mismo. La verdad les hará libre, nos dice en Juan 8:31. Y yo te decía, el parámetro, Melvin, del reino de Dios está precisamente en el marco referencial que nos da el prefacio: reino de la verdad y de la vida. Cuando uno desglosa esos términos, vivimos en medio de tanta mentira a través de la pantalla, a través del teléfono portátil, de la tableta. Cómo denigramos, destruimos, difamamos a las personas y lo terminamos creyendo dolorosamente. No tenemos una conciencia crítica. Cuánta mentira a través de los medios, cuánta mentira para disfrazar y el descontento. Por ejemplo, mataron a 5 jóvenes en Tatumbla, ya la autoridad capturó. Eso no es cierto, ¿verdad? Eso no es cierto. Simplemente ponen inocentes para tapar un poco la queja permanente. Pensemos en el delegado de la palabra
que lo mataron allá en Tocoa, ¿verdad? Ya capturaron a los autores materiales. ¿Quiénes son los autores intelectuales? ¿Quiénes dieron el dinero? Ellos nunca lo dirán porque les van a matar a todo su entorno familiar. No vivimos en la verdad. ¿Cuánto? Más de un mes y medio ha pasado y la investigación ha llegado a fondo. Vivimos en la mentira. Creo que hay que vivir en la verdad en los escenarios que nos toque, el escenario económico, académico, social, laboral. Hay que vivir en la verdad y ser amantes de la Así verdad. es, porque solo la verdad nos hace libres. Reino de la vida. Hay una cultura de muerte. No solo es muerte el 78% de violencia que en el país. Hay muerte cuando hay escasez de medicina. En el hospital escuela, en el hospital San Felipe, en el hospital del Seguro Social. Hay muerte cuando ves a esos adultos mayores haciendo colas en la madrugada. Llegan a la ventanilla a las 10 de la mañana y les dicen no hay medicamento, cómprenlo. Eso es muerte también. Creo una cultura por la vida nos lleva a respetar la vida aún la del no nacido, porque él no decidió venir, una aventura amorosa de pronto vino o un acto inesperado, pero no hay derecho a quitarle la vida a nadie. Si desglosáramos todas esas características, nos ayudarían mucho a iluminar el sendero de que predicar el reino de Dios simplemente está en 5 de esas verdades: reino de la verdad y de la vida, reino de la justicia, del amor y de la paz. Connotaciones que están precisamente en la predicación de Cristo en su vida pública. El día de ayer me llamaba la atención algo que dijo Monseñor José Vicente Nácher en su homilía. La verdad tiene rostro. La verdad tiene rostro. Y decía, la verdad tiene rostro de Cristo. ¿A quiénes es urgente, Padre, teniendo en cuenta que estamos en Honduras, como bien usted lo ha estado recalcando, a quiénes es importante recordarles la verdad en nuestro país? A todos los que tienen una dirigencia en el campo económico, político sobre todo, y social. Si viviéramos en la verdad, seríamos libres. Si viviésemos en la verdad, hubiera diálogo para no confrontarnos, porque la Biblia dice: toda familia dividida perece. Pongámoslo en paralelo: todo reino dividido perece. La verdad tiene rostro, es Cristo mismo, la verdad revelada, plena por Dios, ¿verdad? Pero esa verdad tiene que llegar al corazón de cada creyente, de cada destinatario del mensaje. El cántico popular lo plasma: reine Jesús, por siempre reine en tu corazón. Si reina en nuestro corazón, debemos plasmarlo en nuestras acciones cotidianas, porque solo los hechos hablan por sí mismos. A propósito de que mencionaba a los delegados y delegadas de la palabra de Dios, mencionaba el caso de Juan Antonio López. Precisamente el sábado nosotros estuvimos presentes en la gran vigilia, una gran cantidad de delegados y delegadas comprometidos con esta misión. Pero Padre, a la luz de lo que usted ha venido hablando, del preámbulo histórico, de la realidad que nosotros vivimos como ciudadanos, como sociedad, ¿cómo se encarna esa misión del delegado y la delegada de la palabra de Dios, teniendo en cuenta que tienen como patrón a Jesucristo, Rey del Universo? Creo que se hacen sentir en las comunidades en que están, como repitiendo estas palabras que continuamente digo: son una luz en medio de las tinieblas, son trigo en medio de tanta cizaña, florecen donde Dios les ha plantado. Ellos viven el reto que Jesús hizo en el envío el día de la ascensión. Hechos capítulo 1, versículo 8. Sean mis testigos. Nota, no los manda como predicadores, ni como curanderos, ni como hablando en lenguas, porque nunca hablaron en lengua los apóstoles, ni la segunda generación tampoco, ¿verdad? Los envía en calidad de testigo. Testificar es ser presencia viva misma del resucitado en el espacio que Dios les ha puesto. Sean mis testigos, la promesa: yo estaré con ustedes todos los días hasta que se termine el mundo. Esa convicción es arraigada en ellos, lo que les permite superar desafíos. A veces tienen poco estímulo de nuestra parte como párrocos. Creo que debemos de estimularlos más, porque van donde nosotros no vamos, están donde nosotros no estamos, y lo hacen, reitero, sacrificando su descanso, su bolsillo y su familia.
Muchas gracias, Padre Ovidio, por estar atento a esas interrogantes de nuestros amigos televidentes y también radioescuchas que están con nosotros. Melvin, tal vez nos pueden llamar los mismos delegados cómo pasaron ese momento. Sería importante, padre. Sería importante que los delegados y delegadas pues nos llamen para conocer cómo han vivido este gran momento. Sin duda, yo estuve un ratito nada más, padre, por la cobertura. Sí. Y yo le diría, soy delegado de la Palabra de Dios allá en Atima, Santa Bárbara. Pues de momento, pues hoy estamos ejerciendo el periodismo en Suyapa Medios, pero siempre comprometidos con la evangelización. Recordarle a los que nos quieren llamar que nos pueden llamar al 2257-1953, 2257-1953, y si quiere escribirnos, pues al 9500-0490. Padre, vamos a irnos a una pausa. Al regresar, pero antes, seguimos. Melvin, antes yo también recibí el curso de iniciación delegado de la Palabra, donde están ustedes, que llamaba el Centro Pablo VI, ¿verdad? Ajá. Y fui delegado de la Palabra con el Padre Neto, que en paz descanse, y vamos a predicar a Villanueva. No existe el bulevar, era de tierra y caminábamos 2 horas a pie, 1 hora y media a pie, en un montón de lodo, ¿verdad? O de polvo, dependía de la estación, y lo íbamos el domingo a Villanueva. Ahí recordamos a la familia del padre Ernesto Hernández. También yo fui delegado de la Palabra y los he apoyado toda la vida. Muchas gracias, padre. Así que al regresar, después de la pausa, pues llámenos y envíenos sus mensajes para seguir en Respuestas con el Padre Ovidio. Termina el año litúrgico, termina el Adviento y la próxima semana ya estaremos termina el tiempo ordinario, y la próxima semana estaremos en Adviento. Y para terminar bien, pues se nos ha presentado la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, y hoy en Respuestas con el Padre Ovidio, recordando a los delegados y delegadas de la Palabra de Dios que hoy han celebrado junto a Cristo Rey. Padre, sin duda que el delegado cada día más alcanza más protagonismo, pero en el servicio a la sociedad. ¿Cómo poder convertirnos? Porque por el bautismo pues son sacerdotes, profetas y reyes. Es algo que se explicaba en la vigilia y de ahí parte la misión, padre. Sin duda que esa semilla de eternidad que los papás de nuestros sembraron en nuestra infancia se cultivó, se acompañó, creció, y el fruto maduro de tener estos líderes natos, gente consagrada a Dios, que hay un antes y un después en muchos de ellos. Algunos tienen una vida un poquito difícil, poco azarosa, pero hay un antes y un después en sus vidas. Y creo que su labor pastoral es muy valiosa, su presencia dice mucho en las comunidades. Yo les voy a celebrar el miércoles, tenemos la tarde-noche una celebración con los pocos que tenemos, como una manera de agradecer su trabajo, reitero, sacrificado, buenas caminatas y todo, ¿verdad? Pero yo quería recordar algo también, Melvin, para no dejarlo pasar por alto. Siempre tenemos 3 solemnidades de todos los días: Santísima Trinidad, Corpus Christi y Cristo Rey. Entonces se pregunta la gente, ¿y por qué esas solemnidades? Vaya, Corpus Christi, para afianzar lo que hemos creído a lo largo de la historia, ¿no? Creemos en la presencia real de Cristo, porque hoy, Melvin, cualquier líder religioso en un hotel agarra un pan blanco y bendice vino y ya está hablando de la cena del Señor. Y no se puede tampoco minimizar de esa manera. O, por ejemplo, la Santísima Trinidad es una solemnidad de todos los días. La invocamos cada mañana. Padre. Levantarnos. ¿Por qué? Porque las desviaciones que se han dado, los testigos de Jehová la niegan, los mormones dudan de ella, los bautistas ya la asumen y usan el término que no es bíblico. El problema es que todo tiene que ser fundamentalista, ¿verdad? Como no está en la Biblia la palabra, la desechan, ¿verdad?
palabra que fue introducida, si no me equivoco, en el siglo IV, en un concilio famoso, creo que el de Nicea. Si estoy equivocado, que un historiador me corrija, que conozca más la historia de la iglesia, pero fue en el siglo IV, si no me equivoco, un concilio que se definió esto. Bien, tenemos una llamada, padre. ¿Cómo no? Evelia de Aldea de la Cuesta, ella nos cuenta que estuvo en la vigilia de los delegados y delegadas de la Palabra de Dios. Pues al tema, padre. Adelante, Evelia. Buenos días, padre, bendiciones. Buenos días. Pues mire, yo estuve en la vigilia de los delegados, porque yo soy delegada de la Palabra de Dios de aquí de la Cuesta, somos 3 delegados, somos mujeres las 3, y ahí andamos siempre dando de lo que el Señor los ha mandado a esa misión que Dios los ha dado, Así es. el envío que los dio. Están dispuestos a servir. Entonces nosotros, en mi servicio de delegada, tengo 11 años de delegada, padre. Empiezo a echar pasitos, pero allá, bendito sea Dios. fue Y una ya sabe, experiencia Evelia, muy linda. Mis vigilias de la fiesta de Cristo Rey nunca me las he perdido, porque eso me motiva más para servir a nuestra comunidad. cargando batería, dirían en el pueblo, ¿verdad? Así es. Evelia, tenemos una escuela de formación un fin de semana al mes en la Universidad Católica, sábado y domingo, retornando a dormir a casa, ¿verdad? Ahí les avisaremos. Este año pues terminaron el diplomado 16. Muy bien. Ahí está la invitación para Evelia, para que pueda unirse más a la formación. Y padre, eso es lo importante, ¿verdad? De que siempre estemos en constante formación como delegados y delegadas de la Palabra de Dios. Creo que hay un problema con el audio, padre. No sé si lo desactivó. Sí, algunos problemas con el audio del padre. Importante tomar en cuenta que el reinado de Cristo pues es servir, ¿verdad? Un rey existe para servir a su pueblo, y ese espíritu de servicio debe de estar siempre con nosotros. Tenemos otra llamada. Adelante. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Olga Núñez, de la colonia Vivagna. Un gusto saludar a mi querido padre Ovidio, encantada de escucharlo, no me canso de escucharlo, de seguir aprendiendo, que eso cómo nos habla de la historia, todo lo largo que he aprendido de él. Me ganó mi hermana Evelia, porque es de la Sagrada Familia, también ella, pertenecemos a la Sagrada Familia, me ganó con la llamada, quería ser la primera, padre, pero no, fue la segunda, para contarle, padre, que vivimos una vigilia hermosa de principio a fin. Iniciamos con el Santo Rosario de la entrada, estuvimos ahí en su territorio, muy lindo ahí, padre, Sí. todo, y iniciamos con el Santo Rosario, llegamos a terminarlo allá dentro del gimnasio, tuvimos la participación de nuestro querido padre Carlos Rubio también, muy buena, y otra participación que no me alcanzo de escucharlo también, el padre Octavio Díaz, un mexicano que yo estuve he estado en los encuentros nacionales de los delegados, iba a representar ahí, fui el año pasado a Olancho y este año a Choluteca. Es de los apóstoles de la palabra. Lindo todo lo que nos compartió, y bueno, lo más hermoso también pues la Santa Eucaristía, que estuvo nuestro obispo José Vicente Nacha, y también un lujo los delegados que recibieron el envío, padre, porque lo recibieron de parte del monseñor que andaba con el padre, sí, Miguel Cherny, nos dio un mensaje Dicasterio del Papa, de sí. Ayuda Integral Humana del Vaticano. Entonces, él les dio el envío. Entonces yo les decía, qué lujo estos hermanos nuevos que recibieron el envío, ¿verdad? Entonces estuvo bien hermoso, padre, bien lindo, y como decía usted, para retomar fuerzas, pues porque seguimos adelante en la lucha, y como decía Delia, somos mujeres, la mayoría de delegadas en la parroquia Sagrada Familia, carecemos de varones, pero mujeres como Narda Figueroa, que nos dan ejemplo de
de tenacidad, de trabajo, Padre, al igual que usted, cómo nos ha formado, cómo nos ha apoyado. Gracias, Padre, por eso siempre está en nuestros corazones y en nuestras oraciones. El Padre Gustavo González, nuestro asesor, también excelente, Padre, de principio a fin está con nosotros ahí, lo ha estado siempre, ahí está presente siempre. Sentimos el apoyo de nuestros pastores y nuestro párroco también, el Padre Halman, estuvo también con nosotros, Padre. Así de que estamos bendecidos y agradecidos con Dios, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien, Olga. Adelante, Olita. Muy bien, yo padre, no estuve porque tenía compromiso, ¿verdad? Misa a las 5 de la tarde, 7 de la noche, bendición de amigos que ya los tenía apuntados de hacía 4 meses. Es la parroquia bastante grande. Somos adultos mayores los que la asistimos, ¿verdad? Pero hacemos lo propio y los tenemos presente en la plegaria, sobre todo cuando usamos la plegaria 2, que dice por todos aquellos que sacerdotes, presbíteros, religiosas, delegados de la palabra, y le sumo más yo a la plegaria eucarística, incluyéndolos a ellas y a ellos por esa labor pastoral que tienen, igual que los catequistas, trabajando a jornal de gloria. Como dice el canto, a jornal de gloria no hay trabajo grande, ¿verdad? Y es que hemos recibido un destino, ¿verdad, Padre? Un destino de profeta en un mundo que cada día pues se presenta con más desafíos. Me llama algo mucho la atención y que siempre se recuerda todos los años, cada vez que terminamos un año litúrgico, Padre, y es que las lecturas y junto y antes de la fiesta de Cristo Rey, todavía en esta semana, pues nos habla bastante del fin de los tiempos. ¿Cómo interpretarlo y explicárselo a nuestra sociedad, Padre? Primero, estamos leyendo el libro del Apocalipsis. Claro. El Apocalipsis es un género literario empleado a finales del Antiguo Testamento en la persecución griega y antes de Cristo y después de Cristo. En esos primeros siglos antes de Cristo, últimos siglos antes de Cristo y los primeros después de Cristo, fue empleado ese género literario. Lastimosamente hemos tergiversado el texto y hablamos de Apocalipsis como una hecatombe, como una destrucción, como lo peor que nos pueda pasar, y lo escuchamos. Creo que de repente, hasta tú mismo lo has dicho, vivimos momentos apocalípticos por hablar de desastre, por hablar de destrucción. Y no es así. Es un género literario hecho para llevar consuelo a los perseguidos por la fe. El esquema del Apocalipsis es este: persecución, intervención de Dios y el triunfo de los justos. Así hay que leer el Apocalipsis teniendo ese esquema. Incluso el Apocalipsis como tal, así termina todo. Estos son los que vienen de la gran tribulación, lavaron sus túnicas en la sangre del Cordero, entran al banquete donde no hay llanto, ni luto, ni dolor, porque la muerte misma ha sido vencida. Es un cierre de un total de otros cierres que tiene cada perícopa con ese esquema: persecución, intervención de Dios y el triunfo de los justos. Tampoco el fin del mundo nadie sabe ni el día ni la hora. Claro. Debemos de estar preparados con la llama de la antorcha de la fe encendida, como las doncellas del Evangelio. Y Cristo no viene como francotirador ni como guerrillero a destruir lo que ha hecho. Dios no puede deshacer con una mano lo que ha hecho con otra. Nos habla el Apocalipsis, lo dice la segunda carta de Pedro, lo dice el prefacio de ayer: habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Para unos no católicos de corte pentecostal, Dios viene como dinamitero a destruirlo todo, menos a ellos, que conste, ¿verdad? No, Dios no puede deshacer con una mano lo que han hecho con otra. Él va a llevar a plenitud la obra que un día comenzó. Importante recordar de que nadie está exento de la salvación, siempre y cuando pues nos acerquemos a Cristo Jesús, que como ya lo decíamos, Él es la verdad para nuestra vida. Padre, ya para ir cerrando, ya el próximo domingo estaremos encendiendo la primera vela de Adviento. Padre, ¿cómo vivir este tiempo tan importante para la Iglesia Universal? Tiempo de espera y de esperanza. El Adviento evoca no solo la venida histórica, sino también se traslada a la segunda venida. Hay un prefacio de Adviento que tiene ese carácter. Y podríamos decir que todo el Antiguo Testamento fue un Adviento, una expectativa de 2000 años para la venida del Redentor. Llegada a la plenitud de los tiempos, nos dice Pablo, Dios envió a su propio Hijo. Y nuestra vida tiene que ser un permanente Adviento, esperando la manifestación del Señor cuando se nos manifieste personalmente y nos llame, ¿verdad? Y nos haga cruzar el umbral de la historia
debe ser un adviento permanente, de latín adventus, prepararse porque alguien va a pasar, y va a pasar obrando salvación. Creo que los signos hablan a la fe, tocan el corazón de la fe. La corona de Adviento, la redondez significa el mundo, el verde la esperanza, y las velas, no le da importancia al color de las velas, le da importancia a la luz, que es el término dominante durante el Adviento y Navidad. Una luz conduce a los pastores al pesebre, una luz conduce a los Reyes Magos al pesebre. No le da importancia al color de la vela, de la importancia a la luz, que se va incentivando a medida que las semanas van pasando, porque Cristo además se define ante Bartimeo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas. Creo que si el Antiguo Testamento es un adviento, nuestra vida tiene que ser un adviento permanente, esperando la manifestación del Señor, que lo hará personal o comunitariamente. Hay que vivir de la espera y de la esperanza. Es un tiempo de verdad muy lindo. Las lecturas bíblicas son tan bellas. Han sacado una Biblia, Melvin, que incluso es firmada por el cardenal Rodríguez, que tiene este título: lea, reflexione, ore y actúe con lección divina. No tiene notas a pie de página, sino que tiene para que hagamos la lección divina. De los textos, depende de la riqueza del texto también, ¿verdad? Pero está linda, yo la estoy disfrutando, porque este es un tiempo también para adentrarnos con pies descalzos en los misterios de Dios, ¿verdad? Cuando digo pies descalzos, con sencillez, con receptividad, con apertura, teniendo como referente a la Virgen Madre, que escucha y hace suya la palabra. Hágase en mí según tu palabra. Ese hágase tenemos que repetirlo en nuestras posadas. No hay que perder la tradición de las posadas. En la parroquia tenemos el 15 en todas las 10 aldeas y los 10 sectores urbanos a la misma hora la posada, para hacernos sentir que la iglesia está viva y presente, y se hará de manera local repetidamente en otros espacios, pero hay una en la que debemos de estar todos reflexionando, interiorizando, poniéndonos en las sandalias de María y José. Yo lo quiero recordar: pónganse las sandalias de María, que caminó de Nazaret a Belén 1 centenar de kilómetros, con 9 meses de embarazo, en parte desértica. Muchas veces, Melvin, hacemos una lectura subliminal del texto, ¿verdad? Hay que meterse en las sandalias de un perseguido, lo decía antes. Métase en las sandalias de alguien que se va a censar, que lleva a María con 9 meses de embarazo, de repente a pie, o de pronto algún burrito le sirvió de apoyo. No encontrar posada, a veces lo leemos de una manera, reitero, subliminal. Hay que leerlo con pies descalzos, hay que meterse en las sandalias de María y de José, sabiendo que era primeriza, que de repente no iba a preparar con pañales. Para unos teólogos, de repente tuvo que rasgar su vestidura para cobijarlo, porque en aquel tiempo las suegras no se metían en los asuntos de matrimonio. Ahora ponen hasta el nombre, ¿verdad?, de los niños. Dejar el hombre a su padre y a su madre, dice la Biblia, y se unirá a su mujer. Sí, imagínate una joven de 14, 15 años, ¿verdad? Con un hombre a la par que la apoya, que el pesebre, la gente, nosotros lo pintamos bien grato. Cuando lo veo lujoso, creo que le quitamos mérito a la expresión de Pablo: siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. De repente el colchón de Jesús fue zacate seco y fresco. ¿Y por qué no estiércol también? Porque era un establo. No le dieron una cama. ¿Quién fue el partero? ¿Quién cortó el cordón umbilical? Pues José, no cabe duda. Y los testigos mudos. Sí, dígame. Tenemos una llamada desde Lempira. Nuestra hermana María. Adelante, hermana. Sí, mire, Padre Ovidio. Dígame. Muy buenos días. Buenos días. Yo le quiero le escuchamos. Comunicar algo. Que yo me encuentro muy enferma de salud. Entre más yo oro, quiero hacer esa pregunta, ¿va? Entre más yo le pido al Señor, más enfermedades le caen. Mire, María, Dios prueba a los que más aman. Así lo dice claramente. Mire, lee el capítulo 11 de Hebreos y termínalo en el capítulo 12, versículo 5.
El 11 es como el arte, una galería de arte de aquellos que han vivido la fe en medio de desafíos y dificultades. La Biblia de Jerusalén dice, en el capítulo 12, versículo 5, Dios castiga a los que más ama. La latinoamericana es bien suavecita, Dios prueba a los que más ama. Y cuando usted recorre la Biblia y los personajes probados, a Abraham Dios le quiso quitar a su único hijo. A Job le quitó 10, le quitó ganado, elefantes, ovejos, cabras, le quitó todo, y 10 hijos. Y nos va a decir un versículo lapidario: si acepto de Dios los bienes, ¿por qué no acepto los males? El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó, ¿verdad? Y le dice el libro de Judith, Dios no envía la prueba para castigarnos, sino para purificarnos. Y mire, decía alguien, un teólogo, creo que cuando vemos la enfermedad desde la perspectiva bíblica, sintámosla con un momento de gracia. ¿De quién estuvo cerca Jesús, Melvin? Del leproso, del ciego, del sordomudo, del enfermo. Y él, como buen samaritano, se sigue acercando a nosotros, como reza el prefacio, con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. En palabras de Pablo, los sufrimientos del presente no se comparan con alegrías futuras. Y para los que creemos, lo que nos sucede es para bien. Romanos 8:28. Para los que creemos, lo que nos sucede es para bien. Importante, Padre, esas palabras que se le ha dedicado a esta hermana María de Lempira, y ojalá, verdad, pues de que empecemos a entender ese misterio entre Dios y nosotros. Padre, ya para finalizar, nos gustaría un último mensaje. Jesús mismo, como Rey del Universo, ha dicho que el que quiera ser el primero se haga servidor de todos. El próximo año pues estaremos en un año electoral con muchos ciudadanos queriendo llegar a cargos públicos. Importante hacerles un recordatorio desde la iglesia. Creo que aprovechemos este tiempo de espera y de esperanza para animar asperezas. Es tiempo donde la ternura divina toma rostro humano en ese niño que descansa sobre pajas. Sí. Creo que es momento de conciliar. Cuando uno ve esas tretas en los medios escritos de peleas por política, ¿verdad? Creo que dividen al país, siembran una cultura de odio, de confrontación. Tomemos en serio el saludo navideño. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres y mujeres de buena voluntad. La paz no es ausencia de conflictos, la paz no es equilibrio de fuerzas, la paz no es eliminar al enemigo, el requiescat in pace, es la paz que nos fraterniza, es la paz que nos hace hermanos. Creo que debemos trabajar esa área nosotros, desde el púlpito, los delegados de la palabra, el catequista, de sembrar un poco de ternura, que dejemos esa cultura de confrontación, porque si no le hacemos el juego a los políticos, ¿verdad? Divide y vencerás. Creo que no es el momento de dividir, es el momento de unir esfuerzos para enfrentar grandes desafíos como los que tiene el país: pobreza, falta de trabajo, violencia, en fin, tantos retos que tenemos enfrente, que con una cultura de paz como lo promueven ustedes en los medios católicos, hay que buscar una paz que nos fraternice, una paz al estilo de Francisco, ¿verdad? Hazme un instrumento de tu paz. De tu paz. Padre, agradecemos este tiempo que nos ha dedicado, que le ha dedicado a la iglesia hondureña a través de los medios católicos, como ya lo recalcaba. Importante, Padre, como siempre, esperamos esa oración de parte suya para finalizar este espacio. Te bendecimos, Señor, por la vida que nos das, por el techo que nos cobija, por el trabajo que nos sustenta, por este tiempo de gracia que nos vas a dar el Adviento camino a la Navidad. Haznos comprender las palabras del Bautista, que lo escabroso se allane, que lo torcido se enderece, para que Dios haga el paso en nosotros y pueda escribir recto en las líneas torcidas de nuestra vida. Danos la gracia de no ser confrontativos, que podamos hacer nuestro como un programa de vida la oración de Francisco. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio, lleve amor, donde haya desaliento, esperanza, donde haya sombra, luz. Danos la gracia de hacer de este tiempo de ternura, de cercanía, de solidaridad, que la ternura divina que toma rostro humano en ese niño que descansa sobre pajas
nos inspire la entrega hacia los demás. Todo queda en tus manos, Señor, en tus manos los que han sufrido por estas tormentas, que reaviven la esperanza, que retornando a sus casas mejorará su situación y que la solidaridad de nuestra parte se haga sentir para con ellos. Queda todo en tus manos, en el nombre de Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y viva Cristo Rey, Padre. Viva Cristo Rey.